Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo estaba acá a pensar, viernes ya, viernes, 8 de agosto, 7 meses sí pasó. Dios mío, qué tremendo, ¿no? Y la bendición está ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Acá con nosotros, ¿no es verdad? Entonces, esté acá con nosotros, que vamos a tener esta programación de mucha bendición y con el equipo de bendición que ha sido todos los viernes. Entonces, no pierda, quede acá conectados, ¿ok? Regresamos, claro que vámonos a un corte musical bendecido que con una alabanza, adoración hermosa. Después regresamos. Los cielos y la tierra cuentan tu gloria y las estrellas, reflejo de tu amor. El día y la noche no alcanzan para decir lo grande de tu amor, mi Señor. Y cuando tu pueblo te adora, tú escuchas la voz y la oración. Santo, 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 eres tú, Señor. Tú escuchas la voz y la oración.
Hermosa, ¿no? Linda, ¿no? Y claro que vamos a llamar el equipo. Están todos acá ya. Bendiciones, Bendiciones, buenas noches bendiciones. a todos. Bendiciones, contentos de empezar este viernes con todo el poder del Espíritu de Dios para tener una hermosa convivencia y una hermosa palabra que el Señor ha puesto en la boca de todos nosotros. Y yo pues, siempre quiero bendecir al equipo, ¿verdad? Porque pues yo quiero que ellos sean, que Dios los use con tanto poder, que los use con tanta gloria, amados, que me siento feliz de tenerlos, de estar aquí, de estar juntos. Y tenemos un tema de más maravilloso. Yo creo que es un tema que va a impactar vidas, que va a impactar corazones. Hay que agradecerle muchísimo a Ocean Sosa de TV Apóstolos, porque también estamos saliendo en vivo con Aurian Sosa. Ya está saliendo en la pantalla, que iba a estar con nosotros durante todo este programa. Amén, aleluya. ¿Cómo se encuentra, Pastora Grisel? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bendecida. Gracias al Señor, un viernes más aquí en compañía de ustedes y especialmente del Espíritu Santo a cada momento. Ay, yo creo que sí. No, Pastor Darío, bienvenido, qué gusto saludarlo. Dios lo guarde. Amén. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar una vez más para compartir la palabra, ¿verdad? Espero que sea de gran bendición para todos aquellos que nos estén escuchando. Y claro, por supuesto. Yo creo que tenemos un tema maravilloso que es el poder liberador de Jesús. Y más que un tema solamente predicar un mensaje bonito, yo creo que lo más importante es que Jesús no vino a predicar solamente un mensaje hermoso y glorioso, sino a manifestar el reino de Dios con poder. Y creo que cuando Jesús vino a manifestar el reino de Dios con poder, en el pasaje de Lucas 4:18 podemos ver claramente que después de haber sido tentado por Satanás y después de haber derrotado a Satanás con la palabra de la boca de su poder, Jesús inicia su ministerio, como dice en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Entonces me encanta porque Jesús dice que vino de Nazaret, donde se había criado, y en ese mismo día, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el libro del profeta Isaías 61, donde estaba hablando de una palabra preciosa que está y se encuentra dentro de este libro. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a predicar el año agradable del Señor y oprimidos. Declara el Señor Jesús en esta palabra de Isaías 61, sanar corazones rotos, restaurar la visión y anunciar un nuevo poderoso nombre de Jesucristo. Yo no sé si alguien hoy está cautivo por el pecado, por el miedo, por el pasado. Jesús tiene hoy, este día, el poder de romper toda cadena que nos ata. Su libertad no solamente es emocional o espiritual. Yo creo que tenemos que entender que la libertad que Cristo nos da es una libertad total y es una libertad completa. Es una libertad para siempre. Mientras y tanto estemos en vivo en el Señor, yo creo que tenemos ese poder que solamente Jesús nos lo da, amados. Creemos, y yo con esta palabra inicio, que Jesús rompe cadenas invisibles. Yo creo que mi Señor Jesucristo rompe cadenas invisibles, pero no solamente cuando llegó y leyó el pasaje del profeta Isaías, Jesús dijo algo poderoso, sino que cuando Jesús se para esa sinagoga, no solo dijo que venía libertad a los cautivos, a los oprimidos, no solamente dijo que venía a sanar a los quebrantados de y empezó un avivamiento, porque el mismo nacimiento de Jesús produjo por sí un gran avivamiento mundial, porque estaban expectantes de que venía el Mesías. ¿Cómo ven, amados? Jesús rompe cadenas invisibles. Yo, Pastora Grisel, Jesús rompe cadenas invisibles. Creemos que Dios, todo lo que nos ata, que todas aquellas emociones, cuestiones espirituales, Él nos da total y completa libertad.
Amén. prac- Pastora sí, Grisel. sí, prácticamente, no sé si me escuchan, prácticamente como dice la palabra de Dios. Sí, Aquí claro. Jesús no solo rompe cadenas emocionales, también rompe cadenas mentales. Eso nos los explica mente como usted hablaba de las sinagogas. En Jesús, en Marcos 5, del 1 al 15, nos habla precisamente del endemoniado de ganadero, que después, antes vivía aislado, sin paz, atado a la destrucción, después de un encuentro con Jesús, sentado, vestido, y al final en su juicio cabal. El principal libertador es Jesús, restaurador de identidades, libertad, y Jesús restauró su identidad. Así nos muestra que aplica también en las emociones, en las alturas. Dios nos da prácticamente, Jesucristo nos rompe y libera de esas ataduras internas, externas que tenemos. Porque a veces vivimos en el pecado, que no hemos soltado el pecado, que no hemos avanzado, pero le buscamos culpables a todo mundo. Culpable al siervo de Dios, culpable a este, culpable a la otro. Pero cuando tú prácticamente no has decidido conocer realmente a Cristo y ser liberado en esas ataduras, como nos dice Juan 8:36, que nos dice, así que él es el Hijo, os libertate y seréis verdaderamente libres. Y como nos dice, si realmente tienes a Jesucristo en tu corazón, eres totalmente limpio, eres totalmente libre, eres libre de todas esas ataduras, de todo ese rencor, de todo ese vituperio, de todo eso que levantan en contra de ti. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por los que dicen los demás, porque recordemos que el enemigo siempre va a buscar para tener contienda. Esto quiere decir que tu alma todavía está cautiva, que tú todavía estás cautivo, que tú todavía no tienes una verdadera identidad en Cristo, porque te dejas llevar que lo que dijo el vecino, que lo que dijo Perengano, sin preguntarle directamente a la persona, esto dijiste de mí. ¿Por qué? Porque dentro de ti todavía no tienes una identidad, todavía no tienes a Cristo y sigues atado con esas cadenas mentales y emocionalmente. ¿Por qué? Porque te mueves en emociones. No te mueves por la guía del Espíritu Santo. No te mueves por el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo tiene varias funciones. Una cosa son los dones, otra cosa son los talentos y otra cosa son las manifestaciones del Espíritu Santo. No solo porque yo hable lenguas, porque tiemble, que porque me erizo, realmente tengo comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a tener una identidad si todavía estás atado, está atada tu alma, estás atado porque no has reconocido que Jesucristo es el que te rompe todas esas cadenas cuando realmente tienes una intimidad con Él? O no sé qué piensan ustedes, pastores. Claro. Yo creo que realmente y cuando estamos viendo el perfecto poder liberador de Jesús con el demoniado gadareno, Pastor Darío, pasaron dos cosas. Este hombre endemoniado gadareno, después de tener una legión en su vida, un hombre que todo el mundo le tenía pavor y que nadie podía pasar por ahí, Dios hizo dos cosas. Cuando Jesús liberta, restituyó a ese hombre primero la dignidad y su sano juicio. ¿Qué hizo el Señor cuando lo libertó? Le dio vestiduras nuevas y le dio una nueva mentalidad. Porque tenemos que entender algo. El poder del Espíritu Santo estaba en la vida de Jesús. En todo su ministerio profundamente fue marcado por el poder del Espíritu Santo en todas las... Y hoy sigue de Pastor Darío. Amén. Tenemos que aprender y entender de que... ¿Sí me escuchó, Pastor Darío? ¿Sí me escucha ahí? ¿Sí me escuchan? Poquito. Sí, claro. Ahí sí me escuchan ahí. Sí. Tenemos que entender que Jesús y comprender como iglesia y como creyentes Sí. que
que la liberación y la sanidad viene de parte de Jesús. Y creo que cuando los espíritus entran en nuestra vida es porque nosotros mismos le abrimos puertas y le cedemos la oportunidad de que entren. ¿Y por qué pasa esto? Porque verdaderamente el Espíritu Santo no está viviendo en nuestros corazones, no está viviendo en nuestro interior. Y sabemos muy bien que las tinieblas con la luz no tienen comunión. Entonces, o el Espíritu Santo mora en nosotros, o simplemente le hablemos puertas al enemigo para que él esté en nosotros. Y sabemos muy bien que muchas veces somos marcados en nuestra vida por golpes que nos dan familiares o no sé, alguien que nos haya hecho daño. Esa herida se va quedando ahí, se va acumulando, se va convirtiendo en amargura. Y es ahí donde nosotros le empezamos a ceder y le empezamos a abrir puertas al enemigo, en el cual él empieza a trabajar llenándonos de ira, llenándonos de rencor, llenándonos de amargura. Y esos son espíritus que hay dentro de nosotros, espíritus de los cuales nosotros tenemos que ser libertados. Hoy en día hay cristianos que dentro de la iglesia, como bien lo mencionaba la pastora Cris, hablan en lenguas, cantan bonito, predican bonito, claro, pero aún tienen heridas profundas en su corazón. Es donde minan los espíritus malos. Y cuando realmente viene el Espíritu Santo y cuando realmente viene la presencia de Dios a tu vida, es ahí donde empieza a salir todo eso. Porque muchas veces, no me van a dejar mentir, cuando se nos predica la palabra del Señor, ¿verdad? A todos nos gusta que nos hablen de bendición, a todos nos gusta que nos hablen de que vamos a ser prosperados, pero cuando nos hablan palabra de corrección, no nos gusta. Es porque los espíritus que hay en nosotros empiezan a poner tope, empiezan a poner obstáculo a la palabra que se te está dando y te dicen, no, es que él está hablando en su carne. La corrección que él es de que hoy me están hablando, está hablando en su carne porque me conoce, porque esto y por el otro. Pero tenemos que entender que es el Señor hablando a nuestra vida para que nosotros podamos cerrar puertas y venga el Espíritu Santo. Y como bien lo dice la palabra, el Señor no solo vino para darnos salvación, sino vino para libertarnos. Me ganó la pastora Cris, me ganó este versículo de la palabra, el que acaba de ser de Juan, versículo 1 del 1 al 15. Del 8 al 34, donde dice, respondiendo, claro, te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo que no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces tenemos que entender que la única manera de ser libres de todas esas cosas que nos oprimen, que nos deprimen, que nos ponen triste, e incluso que nos han llevado al grado hasta de quitarnos la vida, solo es por medio de Jesús. Solo por medio de Jesús tenemos esa liberación. Prácticamente eso viene estando como dice, Jesús no solo perdona, sino que también rompe, pero es algo bien importante, todo el poder del pecado. Así, recordemos a la mujer adúltera que habla Juan 8 del 1 al 11. ¿Qué hace? Prácticamente Jesús no solo la libró de la condena física, sino la liberó de la condena eterna. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da, claro, te libera, la mujer tenía 7 espíritus inmundos, te saca toda de esa esclavitud de pecado y de la culpa. Porque ¿cuántos tenemos culpa y estamos buscando a quién culpar y no reconocemos que a veces nuestra inmadurez, nuestras emociones nos meten, tenemos la culpa de ese pecado o sufrimos las consecuencias de ese pecado y estamos buscando al vecino para culpar que por tu culpa sucedió esto, cuando uno no ha, como decir, no ha sido libre de ese pecado de la Lo que culpa. Pasa, pastora, es que la gente vive en cadenas, vive atados en cadenas que no se ven, como lo que es la culpa del pasado, adicciones, relaciones destructivas, miedo o ansiedad. Lo decía ahorita el pastor, lo decía el pastor Darío. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad de Jesús, tenemos que entender, no depende de tus fuerzas, sino de tu fe en su obra redentora. Pero también tenemos que entender que Jesús libera a través del perdón. Uno de los actos más libertadores de Cristo fue el perdón de los pecados. Cuando llegó Jesús, dijo, el reino de los cielos se ha acercado.
Él que dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros nos damos cuenta que esos actos liberadores de Cristo, como es el perdón de pecados, si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 13 al 14, podemos ver que dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Qué significa? Romanos contesta y Romanos nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El enemigo no puede acusarte si tú ya has sido perdonado por Cristo. El enemigo no puede condenarte si Señor ya te dio el perdón por tus pecados. ¿Cuál es el resultado? Ya no vas a caminar como esclavo, sino como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no eres víctima de tu pasado, eres testimonio vivo de su poder, porque cuando tú aceptaste a Jesucristo, el mismo poder libertador que había en Jesús, también es el mismo poder libertador que hay en nosotros, porque la palabra enseña claramente que nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, también tenemos potestad que mismo Jesús le dio a sus discípulos de hollar a serpientes y escorpiones, y aún así, o sea, comer cualquier cosa mortífera y toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. ¿Qué significa esto? Que Jesús sigue liberando hoy. Su poder no está limitado por el tiempo ni por la condición humana. No importa cuán profundo esté la gente hoy hundida, cuánto pecado tenga. Yo lo único que le puedo decir a todas las personas que nos están viendo, que Él puede sacarte. Si estás atado, ven a Jesús. Si estás cansado, encuentra descanso en Él. Si te sientes perdido, Él es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que una de las cosas más importantes son las cadenas que hoy te atan. Nosotros nos atamos cuando también hablamos mal de nosotros mismos. Jesús ya rompió esas cadenas en la cruz. Solo tienes que creer, venir y decir, yo soy libre en el nombre de Jesucristo. De la misma manera, yo creo que hoy tenemos algo muy especial en nuestras vidas, algo muy poderoso. El Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Jesús está liberando al cautivo, al oprimido, dando vista a los ciegos. Pero hay una libertad más grande, amados. La libertad de poder ser lleno del Espíritu Santo. La libertad de poder sacar todo aquello oprobio, toda aquella contaminación, todo aquello que está dentro de nosotros y que no nos permite tener una verdadera vida cristiana. Creo que también ahí el poder libertador de Jesús. ¿Cuándo sucede esto, Pastor Darío? Sucede esto cuando renuncias a ti mismo. Sucede esto cuando vives quebrantado. Sucede esto cuando tú te vives crucificado en la cruz del Calvario. Sucede esto cuando tú decides renunciar a tu propia vida para que sea la vida de Cristo en ti. Y creo que es el momento cuando la verdadera libertad llega a nuestras vidas, cuando tenemos corazones dispuestos, cuando hacemos oraciones en agonía, cuando hacemos oraciones de quebrantamiento, cuando lloramos delante de la presencia de Dios, reconociendo que hemos pecado delante de su presencia. Ahí es donde, como dice Juan 8:36, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, porque la palabra dice en 1 de Juan 3:8 que el Hijo de Dios vino ¿a qué? ¿A qué vino el Hijo de Dios? A recuperar, a salvar lo que se había perdido. Aleluya, santo es el Rey de Gloria. Yo creo que sí, ¿no, Pastor Darío? Pastor, yo quiero implementar algo en lo que está comentando. Creo que el Señor nos ha libertado y nos ha dado la libertad. Cuando nosotros lo aceptamos en el corazón, claro. Él parte de nosotros y nos da la salvación. Pero sabe que hay un detalle muy importante y tenemos que dejarlo muy claro. La libertad viene por medio del poder del Señor, viene por medio del poder del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces nosotros, como acaba de mencionar, venimos al Señor, Él nos perdona, pero nosotros queremos seguir viviendo en la misma esclavitud. Y ese es un gran problema que hoy hay en la humanidad y hay como cristianos, porque queremos que el Señor nos perdone y tenga misericordia de nosotros, pero queremos seguir siendo esclavos. Cuando la misma vida. Así mismo, claro, cuando él mismo dijo que vino especialmente a libertarnos, es más, nos dio autoridad, nos dio potestad sobre todo, sobre huestes celestiales, sobre huestes espirituales, nos dio potestad sobre toda obra de Satanás. Pero nosotros aún queremos seguir viviendo en esclavitud. Me recuerda al pueblo de Israel, cuando Moisés lo saca de
de la esclavitud, ¿va? Y van al desierto, empezaron a murmurar y ¿qué empezaron a decir? No, pues que preferían regresar donde estaban antes, donde eran esclavos. Así mismo somos nosotros, ya el Señor ya nos dio la salvación, ya nos dio la libertad. Nosotros queremos seguir estando como esclavos. Claro, Así totalmente de acuerdo. Sí, pero porque todavía en esa parte se nos olvida que Jesús nos llama a vivir en la libertad y a libertad los unos a los otros, así como nos lo dice Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis y dar de gracia. La libertad no es solo guardarla, sino compartirla, y principios de los cristianos debe de ser el instrumento de liberación. ¿Por qué? Pero una liberación que venga del Espíritu Santo, que pongas primero al Espíritu Santo y a Jesús. Liberación no es solo estar gritando fuera, 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 fuera. Recordemos que prácticamente en Marcos 1:21, 23, 26, cuando Jesús nos da esa autoridad también sobre todas las tinieblas, como Jesús en ese país, pero había en las sinagogas un hombre en el espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, en el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, y salió de él. ¿A qué nos lleva eso? Que muchas veces la libertad tenemos que estar gritando como desquiciados: fuera, fuera, fuera. Le hablamos 30 personas, 30 servidores, y el demonio solo se busca allá con una sola persona, que Dios le haya dado autoridad, que tenga comunión con el Espíritu Santo, que tenga santificación, que esté bien delante de los ojos de Dios, ponernos bien cada día, reconocer en dónde hemos fallado. Y el demonio se va, porque Jesucristo nos ha dado esa autoridad. Jesucristo nos llama para esa autoridad. ¿A qué es? Que no nos conformemos en seguir la vida que hacemos. Conformémonos, dice, no nos conformemos con estar solo libres. Claro. Conformémonos con estar avivados a cada momento, atraer el Espíritu Santo que nos llene todos esos vacíos que se va cuando se va el demonio. Porque, Dios me liberó, pero estoy de ociosa, estoy de ocioso, dejo vacío ese lugar. Recordemos que la palabra lo dice: eres liberado, pero recuerda que el enemigo se acuerda que limpió esa casa. Y si tú todavía en tu corazón tienes raíz de amargura, tienes temor, tienes depresión, te falta valentía, tienes varias cosas arraigadas dentro de ti y no has sido totalmente libre de toda iniquidad, de toda inmundicia, el enemigo va a volver a filtrarse en esa pequeña raíz que está dentro de ti. Y entonces vuelves a pasar a lo mismo. Y vuelves a pasar y vuelves a decir: es que el profeta no oró bien por mí, es que el pastor no oró por mí, no tiene poder. Mentira. Es porque tú no quieres dejar el pasado o tu comodidad. Uno no quiere, uno está cómodo y no quiere brincar al océano, se quiere quedar en su charco. Ahorita hablábamos dos cosas. Ahorita tú estabas hablando del endemoniado ganadero, y estamos hablando, porque así dijiste, el endemoniado ganadero. Entonces, ahorita te decía de eso, de esa parte. El hombre liberado por Jesús, lo encontraron, ¿qué? Dice que vestido. Las personas salvas por Jesús reciban nuevas vestiduras. Ahora, si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24, el apóstol Pablo describe el nuevo ser humano y sus vestiduras, dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo de 9 al 10, cuando dice que afirma que el ser humano libertado por Cristo ya despojó del viejo hombre con sus hechos y debe revertirse del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice? Que cuando tú eres tocado por Jesús, sigues y estás siendo constantemente renovado. Constantemente somos renovados. ¿Por qué? Porque no solamente cambian nuestras vestiduras, sino que también una mentalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si vamos en el libro de según Lucas, capítulo 8, versículo 29, que sigo con el endemoniado gadareno,
no tenía juicio, no tenía ni dominio sobre su propia mente, no tenía dominio sobre su cuerpo. Sin embargo, el hombre liberado por Jesús lo encontraron en su juicio cabal. Jesús expulsó al demonio de la mente de aquel hombre y le dio un sano juicio y una nueva mentalidad. Si vamos a Romanos 12:2, dice: el creyente salvo recibe una renovación en su entendimiento y una nueva mentalidad para transformar y trastornar el mundo. No solamente nos liberta de demonios, nos liberta de ataduras internas, de ataduras del corazón, de las fuerzas mentales de nuestra mente, ataduras. ¿Qué decía David? Saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. En el Salmo 142, porque se sentía atado. ¿Por qué? Por las circunstancias que vivió con la muerte de aquel que mandó asesinar al esposo de Betsabé, por lo que hizo con el adulterio, todo lo que ocurrió con David. Pero ¿qué necesitamos hoy tener? ¿Qué es lo que necesitamos? Que entender que la liberación en Cristo es perfecta y es completa. El mismo Señor Jesucristo es quien afirma: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso lo tenemos que entender, pero no me digan que también la libertad no significa cuando una persona que acaba de fallecer, una persona, cuando la hija de Jairo es resucitada, no, esa persona viene a una libertad nueva. Esa persona estaba enferma, esa persona es resucitada por el Señor. Jesús también, ¿qué fue lo que hizo? Mi hija está agonizando, estaba enferma, murió la muchacha, la resucita, le dio una vida nueva, le dio una nueva oportunidad, porque Jesús, cuando toca una vida, aunque tú no estés muriendo físicamente, te resucita de nuevo en una nueva criatura y vas a pasar a ser testimonio de su poder, porque ya no eres víctima de lo que eras antes, ya no eres víctima de tu pasado. Por eso decía ahorita, Jesús sigue liberando hoy y su poder no está limitado con el tiempo, Pastor Darío. Así es, tenemos que entender y comprender de que esa promesa que el Señor dio porque es una promesa que el Señor dio a toda la humanidad de ser libres. La libertad sabemos que incluye el perdón de pecados, sabemos que incluye la sanidad física, sabemos que incluye la sanidad emocional, la sanidad mental. Y tenemos que entender que no hay otra manera para poder ser libres que por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y Él lo demostró, ¿verdad? Venciendo a la muerte. Creo que su poder, su poderío, su poder lo demostró venciendo a la muerte, y hoy nos ha dado esa misma autoridad, esa misma potestad de nosotros hacer lo mismo, pero no lo podemos hacer porque sabemos muy bien que está el pecado hoy a todo lo que da en la humanidad, y ustedes lo saben muy bien, está a todo lo que da, y el enemigo conoce nuestras debilidades y está constante ahí viendo en qué ver la manera en cual nosotros podemos caer, podemos pecar, y después de esto, después de caer, después de pecar, ahora va viendo cómo nos empiezan a señalar. La idea del enemigo es destruirnos por completo. Entonces, pero también creo que tenemos una carne. No sé si vemos ahí en el libro de Marcos, capítulo por ahí del 7 más o menos, después de que Jesús sana a los enfermos de Genesaret, Jesús habla de a los discípulos y habla de las vestiduras inmundas que los condenaban, donde les dice claramente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dice ahí claramente, creo que es Marcos 7, 20 o 21, porque dice: porque dentro del corazón, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Al contaminar el hombre quedará atado por su situación que está viviendo en la carne. El Señor nos liberta de la carne. Yo les pregunto, ¿el Señor nos liberta de nuestra carne? ¿Cómo nos liberta de la carne? Porque ya estamos hablando de que nos liberta de espíritus inmundos, y sabemos que sí, que esos los adquirimos por una puerta abierta, que los adquirimos por una herida en nuestro corazón. Pero vamos a ver realmente si nosotros estamos contaminados
en nuestra carne, porque tenemos dos enemigos del hombre, la carne y Satanás. Esos son los dos enemigos del hombre. A Satanás lo expulsamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y sale fuera cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay una conversión. Pero ¿qué pasa con la carne? ¿Qué dice? La palabra nos dice que vivamos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Así es. Si es así, cuando no satisfacemos los deseos de la carne, ¿de verdad seremos libres? Porque si en 2 de Corintios 3:17 dice claramente la apartada, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces Amén. yo creo que si nosotros tenemos al poderoso Espíritu de Dios, el mismo que estaba en Jesús, que es el mismo que está en nosotros, que es el mismo que estaba en Pablo, que es el mismo que está en grandes siervos ahorita de hoy en día, y otros muy mentirosos, pero también otros que sí lo tienen, creo que eso es lo que nos da la libertad. Significa que Jesús sigue libertándonos ahora del poder de la carne. No sé qué opinan ustedes, amados. Por eso la escritura dice en Gálatas 5, y dice, digo pues, el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué importancia es alimentarte en la palabra del Señor? ¿Qué importancia es tener una constante oración? ¿Qué importante es tener una comunión plena con el Espíritu Santo? Cuando nosotros tenemos una comunión plena con el Espíritu Santo, Él mismo nos redarguye al momento de la tentación. Él mismo es quien te detiene y te dice, oye, no lo hagas, esto no está bien, esto no está agradable ante el Padre. Pero cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, entonces completamente nuestra casa está vacía, nuestro corazón, nuestra mente está vacía y cualquier espíritu puede venir y minar en él y empieza a retornar un sinfín de cosas. El problema es que después de que pecamos, no nos queremos hacer cargo de las consecuencias que hay. Y empieza ahí donde nosotros empezamos a quejarnos, empezamos a decir, no, que si yo aceptaba esto, ya yo iba a ser nueva criatura, yo iba a ser diferente, mi vida iba a ser diferente. No, eso sería mentirle a la humanidad. Sabemos que el aceptar a Cristo en nuestro corazón es una promesa de salvación, es una promesa de liberación, pero la liberación no consta de un instante, de un momento, la liberación es diaria. ¿Por qué? Porque es una, como bien lo decía usted, Pastor Oscar, es una batalla diaria con nuestra carne, es una batalla diaria con la tentación. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes y eso lo vamos a lograr únicamente teniendo una comunión con el Padre, teniendo una comunión con Jesús, teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de comunión podemos decir que también por el poder de la palabra nosotros también somos libres. Amén. Porque eso hay que dejarlo bien claro. La palabra es el verbo encarnado, es Jesucristo. Y cuando nosotros leemos la palabra, somos también en ese momento, se nos transmite la misma presencia del Espíritu Santo, se nos transmite sabiduría del cielo para poder romper con todas esas cadenas. Porque cuando el Espíritu Santo está presente, las cadenas empiezan a romperse, porque la presencia de Dios es incomparable con la opresión espiritual que nos pueda dar cualquier demonio. Si ustedes recuerdan a Pablo y Silas en Hechos 16, cuando estaban presos, ellos ¿qué hicieron? Adoraban y el poder de Dios descendió y las puertas que se abrieron y las cadenas cayeron. La adoración a Dios también trae un rompimiento, la alabanza verdadera, la alabanza que sale de lo más profundo del corazón, trae rompimiento, hace que el clamor también traiga liberación. Por eso es tan importante, creo yo, que cuando nosotros estemos sometidos en el Espíritu, en la oración, que dice con toda oración y ruego en el Espíritu, para que el Espíritu Santo, aquello que nosotros no podamos completar en nuestra oración, lo haga el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Creo que ahorita estamos en un momento donde yo veo una nube de cautividad en el mundo entero. Yo veo una nube de cautividad. Yo veo que ahora sí que como dice y que lo hemos repetido en varias ocasiones, lo que dice 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Cristo, porque también tenemos cristianos incrédulos, cristianos que siguen atados porque no han creído, porque no han tenido fe. ¿Será importante la fe para tener libertad?
¿Será importante la fe para poder tener ese acceso a la salvación y a la vida eterna completa? La fe es importante para creer en que lo que Dios dijo lo va a cumplir en mi vida y que me va a libertar y que me va a llevar a un nuevo nivel de bendición cuando yo confieso a través de la fe que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? ¿Qué decía el Señor? Que ahora los fariseos comenzaron a discutir con él y ellos ¿qué decían? Demandaban señal del cielo para tentarle. ¿Qué hizo Tomás? Tomás fue incrédulo y demandaba señal, demandaba ver las manos de Jesús. Si no lo vieren, no voy a creer. ¿Qué está pasando ahorita con la humanidad? ¿Qué está pasando? Hay una nube, mira, hay una nube que nos está totalmente, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes están haciendo tan buen trabajo que tienen cautiva ahorita toda la humanidad y necesitamos salir de ese callejón sin salida, de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de que las cosas no se... Tienen que entender que para que el Espíritu Santo nos pueda libertar, tenemos que hacer las cosas a la manera del Espíritu Santo y no a nuestra manera. Tenemos que depender completamente de la guianza del Espíritu Santo para poder tener esa libertad completa. No estamos huérfanos, tenemos un libertador, se llama Espíritu Santo. Tenemos una palabra que también liberta. No dice 2 Timoteo 3:16 que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, no, para corregir y para instruir en justicia, con tal de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Si eso hace la palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo ha enviado a su Espíritu, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios está en nosotros y nos lo envió. ¿Por qué entonces no hay una verdadera libertad en este tiempo? Porque entonces no estamos viviendo como cristianos en esa libertad y tenemos años atados por el pasado, por lo que fue, por lo que no es. Ay, disculpen, pero ya me aprendí este tema. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Como decías, porque no han aplicado Juan 16:8, que dice: convence Amén. al mundo de pecado y justicia y juicio. ¿Qué pasa en esa parte? Que actúa la conciencia, revela la culpa, la justicia de Cristo, advierte al juicio, y si hay obra, no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Aleluya. Porque no tienen un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque viven, regresamos, dirán, ay, otra vez lo mismo, regresamos otra vez a lo mismo. No hay arrepentimiento. No hay comunión con el Espíritu Santo. Solo tengo al Espíritu Santo los miércoles que voy al servicio, porque, mira, está llenísima del Espíritu Santo porque habló lenguas. El Espíritu Santo tienes que vivirlo 24/7. No vivirlo en emociones, no vivirlos. Él es el único que te ayuda a sanar tu corazón. Él es el único que te lleva a esa parte que Cristo quiere, a libertarnos, porque entonces, Jesucristo es el libertador por excelencia. No hay cadena demasiada pesada ni puerta demasiada grande que Jesucristo no pueda romper, porque hoy en día no conocemos realmente el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo lo vemos como el de las emociones, como el que solo tiemblo, con el que lloro, con el que hablo lenguas. ¿Por qué? Porque no conocen al Espíritu Santo. Y al no conocer al Espíritu Santo, no conoces a Jesús. ¿Y qué alimentas? Tu carne. ¿Cómo alimentas tu carne? Con el chisme. Que tú dijiste, que él dijo, que él me dijo, que él me insultó, que él me sacó la lengua, que esto, que lo otro por acá. Yo, como decía hace unos días, y creo que a usted se lo comenté, apóstol, que dije, dependiendo de tu unción, es donde te chorrea el aceite y te vale chetos lo que diga la gente de ti. ¿Por qué? Porque claro, el que te representa y el que te respalda es el Espíritu Santo. El que va a callar las lenguas es el Espíritu Santo. El que va a estar delante de ti defendiéndote es el Espíritu Santo con Jesús, como un león. Entonces podemos decir ahí que entonces, como lo que tú estás diciendo, pastora, profeta, lo que tú estás diciendo es que una vida sostenida por el Espíritu Santo es una vida libre de esclavitud. Así lo entiendo yo.
una Así vida es. diaria. Para eso necesitas comunión, Pastor Pero Darío, para eso necesitamos yo, comunión. yo pienso exactamente lo que están hablando. Yo lo veo de otro enfoque. Es lo mismo, más bien lo veo con otras palabras. Creo y pienso que tú no puedes entregarle tu vida a alguien si tú conoces a ese alguien. ¿Sí me explico? Entonces, para yo entregarle mi vida al Señor, para yo entregar mi vida al Espíritu Santo completamente, necesito darle la oportunidad de conocerlo, saber quién es, cómo se maneja, qué beneficio tengo, qué es lo que Él quiere para mí, qué bienestar quiere Él para mí. Si yo empiezo a conocer a Jesús, yo empiezo a conocer a Jesús por medio del Espíritu Santo, entonces yo voy a depositar mi confianza en Él y voy a dejar que Él maneje, que Él trabaje completamente mi vida. Pero ese es el error hoy en día de los creyentes, de los cristianos que hoy estamos dentro de la iglesia, que solo queremos el beneficio, pero no queremos conocerlo, no queremos saber qué es lo que quiere de nosotros, no queremos saber qué bienestar quiere para nuestra vida. Únicamente queremos ver lo material, verlo próspero, como les dije hace un momento. Entonces, cuando tú te permites conocer al Espíritu Santo, Él te guía a Jesús, Él te guía a la palabra, como bien lo dijo Pastor. La palabra del Señor es la misma boca, porque está escrito. Entonces, cuando tú te permites conocer al Espíritu Santo y que Él te guíe, todo empieza a tomar rumbo en tu vida, todo empieza a tomar sentido en tu vida. Y Aleluya. Es ahí donde llega la confianza, es ahí donde llega la fe. Acuérdense que yo recuerdo mucho la historia de este hombre, de la parábola del siervo del centurión. Cómo este hombre va a pedirle a Jesús sanidad para su siervo. Y cómo Jesús declara la sanidad desde ahí, o sea, desde el lugar donde están. Y le dice, oye, tu fe ha salvado a tu siervo. O sea, tenemos que comprender y tenemos que entender que no es el hombre quien hace el milagro, que no es el hombre quien hace la sanidad, que no es el hombre quien hace la liberación, es Jesús quien la hace. Es el Espíritu Santo. Yo creo que esa parte, Pastor, que está diciendo es súper importante porque creo que en nombre de Jesús y la exclusividad que tiene el nombre de Jesús en la salvación del ser humano es muy importante. Porque aunque Pedro, Pablo, Felipe, Esteban hayan hecho grandes milagros, grandes prodigios y grandes señales, tenemos que aclararle a la gente que nos está viendo que Pedro no salva, que Pablo no salva, que María no salva, que Juan no salva, ni en el nombre de ningún otro santo salva, ni sana, ni liberta. Por más piadoso que haya sido esa persona, solamente hay una salvación y solamente hay libertad exclusiva en Jesucristo. No hay otra persona. ¿Por qué dice la palabra griega Yeshua? ¿Qué significa? Jehová salvó. Yeshua en hebreo y en griego significa Yeshua, significa en griego Yeshua en hebreo. ¿Y qué significa? Jehová salvó o salvado por Jehová, Jehová de salvación. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación y Él está en nuestra libertad. Porque Él nos garantiza. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María cuando le anunció que daría a luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque Él traerá libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y lo más impresionante, que 700 años antes, el profeta Isaías vislumbró aquello que tendría que venir en el Salvador. Y como en Isaías 61 le he revelado a Él que ese ungido que estaba hablando, que de esa persona que iba a sacar las almas de la cárcel, que iba a quebrantar los corazones, que iba a romper los yugos, sería Jesucristo 700 años después. Él tan él lo entendió, que yo creo que Isaías de verdad vio algo impresionante y maravilloso en las profecías mesiánicas. Oiga, entonces, pastor, ¿qué tenemos que entender? Pero qué tremendo lo que acaba de decir. Qué tremendo que cuando Jesús viene a los suyos, no le recibieron. Y hoy en la actualidad, así pasa. Hoy el Espíritu Santo está a la merced de cada uno de nosotros, a la merced de decir, oye, guíame a la palabra, guíame a Jesús, quiero un cambio de vida, quiero una liberación en mi vida, en mi familia. Lo tenemos disponible las 24 horas. Pero qué triste es que no nos damos la oportunidad, vuelvo a decir, conocerlo, de estar con Él, de tener una comunión con Él. Y por eso el pueblo de Israel
llevó a la crucifixión a Jesús. ¿Por qué? Porque no se dieron la oportunidad de saber realmente, simplemente lo condenaron. Simplemente lo condenaron. ¿Y por qué? Porque había esa naturaleza, esa carnalidad en su vida, había mucho pecado en la vida y no les parecía Claro. lo que Jesús hacía. Entonces sabemos muy bien que Jesús no vino a ser seguidores, Jesús vino a ser discípulos. Y como lo mencionaba la pastora Cris hace un momento, la libertad no solo es para mí, la libertad es para que yo también la lleve a otros que están esclavos. Pero ¿cómo puedo llevar esa libertad a otras personas que están esclavas si yo mismo aún sigo dependiendo de esa esclavitud? Es algo tremendo. Claro, porque yo entiendo que ahí es donde está el poder de la resurrección. Yo entiendo que el poder de la resurrección, de lo que usted está diciendo, pastor, es claro ahí en ese momento. El poder de la resurrección está ahí. Porque mire, tenemos que tener la libertad en Cristo, tenemos la salvación en Cristo. Y que el mismo Jesús, que fue lo que prometió con Juan en el libro de Apocalipsis 3, capítulo 3, creo, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué? Porque logramos la libertad definitiva, porque dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, que cuides tu salvación con temor y temblor, y eso significa que no puedes permitir la tentación y que no puedes permitir en la que no estés libre para vivir la vida que Cristo te ha mandado a vivir. Yo creo que eso es algo muy importante, porque el Señor Jesús trajo libertad en ese momento. No sé ustedes qué piensan, amados. En esa parte, regresando un poquito atrás lo que decía el pastor Darío, el Espíritu Santo es nuestra guía. No recuerdo muy bien si en Romanos 8:14 lo dice o está en Hechos 16:6 en adelante. No recuerdo en cuál de los dos, donde dice prácticamente que nos da prácticamente una explicación. Ajá. También allá en Gálatas, creo que 5:16 nos dice que nos santifica, que la santificación no viene solo del espacio humano, sino de la acción continua del Espíritu. Él nos moldea a imagen de Cristo, nos da la fuerza para vencer el pecado y poder dar fruto. Amén. Ahí como que se le está cortando a la profeta. En el nombre de Jesús. Ahí se quedó hablando. Amén. Gloria al Eterno. Amén. A ver, pastor. Sí, nuestra hermana. Creo que eso está en Romanos 8:14. 8:14. Sí, estaba buscando precisamente. Creo que es muy clara la palabra del Señor y no hay por dónde, pastor. O sea, no hay otro camino, porque no lo hay. Como bien lo mencionaba, no hay otro nombre mencionado. Que Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la sanidad la hizo Jesús, las señales las hizo Jesús. Hoy en día nosotros la podemos hacer, nosotros hoy podemos llevar la libertad a la humanidad, pero necesitamos dejar esa esclavitud, todo eso que nos está obstaculizando, todo eso que nos perturba, todo eso que nos tiene en otro enfoque, realmente buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él haga una transformación. Y como bien decía la hermana Cris, no solo tomarlo como algo emocional, porque sí, está basado hoy en día el Espíritu Santo como algo emocional, que nada más lo siento, que nada más lloro, que nada más hablo en lenguas, y se acabó. Pero no nos damos cuenta que ese Espíritu Santo, hace años atrás, le dio el poder a Jesús. Ese Espíritu Santo hoy es vigente para darnos el poder a nosotros. Solo tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que tomar esa perseverancia que Jesús tuvo con el Espíritu Santo para poder hacer las cosas.
Entonces aquí podemos decir claramente, pastor, que la libertad en Jesús no solo es externa, sino también interna. ¿Por qué? Porque nos libera de la culpa y de la condenación, rompe patrones mentales destructivos en nuestras vidas, nos da la fortaleza para vencer las tentaciones. Si nos vamos ahí al libro de Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos capacita para vivir libres, para vivir en victoria. Ser libre no es solamente un momento de liberación, ser libre es un momento que tiene que estar nuestra vida sostenida por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, ¿qué hace? Nos recuerda la palabra, nos confronta con el pecado, con justicia, con juicio, nos da discernimiento para no volver a caer, como dice Gálatas 5:16. Nos llena del poder para testificar y para vencer. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. ¿Qué nos dice? Estad firmes. ¿Qué significa? Que tenemos que estar siempre fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que nos está diciendo Gálatas 5:1. No solamente ser libre de algo, no solamente ser libre de un espíritu o de una atadura, sino que también nuestro corazón, nuestra mente tiene que ser renovada en el espíritu de nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser libre para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo, porque si no, no la vamos a poder vivir. Eso es lo que yo entiendo que el Espíritu habla a través de mi vida. Que Gálatas nos dice entonces, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Y qué dice la palabra en Isaías? Que la unción rompe los yugos. ¿Qué necesitamos para poder vivir en libertad? No necesitamos al Espíritu Santo, no necesitamos a Jesús, que en Él es el ungido, el Mesías, el único Dios verdadero. Amén. Aleluya. Así es. Qué emocionante. Por eso, prácticamente, tenemos que tener esa comunión y aceptar cuando nos exhortan, aceptar cuando hacemos las cosas mal, poder reconocer, porque eso es un acto de humildad, y también dejar guiarnos por el Espíritu Santo y reconocer que sin Jesús no somos nada. No Así somos es, nada. Pastor Darío. Poder llenarnos y comer y comer y comer, no solo los domingos, no solo los miércoles, no solo cuando escucho una alabanza o no solo cuando me dan un versículo bíblico, sino estar alimentando a cada momento nuestro espíritu para que nuestra carne empiece a menguar. Amén. Más, claro. Nos llene, que nos levanta, porque en el nombre de Jesús Él nos levantó. ¿A cuántos no nos ha levantado? ¿A cuántos no nos ha liberado? ¿A cuántos no nos ha sanado? ¿A cuántos de nosotros no nos ha restaurado? ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos ha quitado esas cadenas de cautiverio? Pero nosotros decidimos de nuevo, ¿sabes qué? Extraño mucho mi cadenita y ahí me la vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque a veces la humanidad le gusta estar de víctima toda su vida y que todo el mundo le digan, ¡ay, el pobrecito! ¡Ay, la pobrecita! ¡Ay, la esto! Pero no se dan cuenta que esa persona no quiere dejar de cargar sus cadenas de iniquidad y busca culpables a los demás, busca culpar al vecino de su propia decisión de cerrar la puerta a Satanás, dejársela medio abierta o mejor sentarse. Pero imagínate que dice que, por ejemplo, hablando también ahí mismo del libro de Gálatas capítulo 6, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Porque ¿qué dice más adelante? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa? Que también nosotros tenemos que llenar a nuestros hermanos de sus cargas para también poderlos llevar a la libertad. ¿Por qué? Porque en la iglesia falta amor, en la iglesia falta comunión, porque dice ahí mismo sobrellevar la carga de los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que se siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol Pablo directamente? A los Gálatas, que tenemos que también nosotros ayudar a nuestros hermanos que no están viviendo y que están viviendo en esclavitud. Se nos ha olvidado ayudarle y darle la mano al hermano. La iglesia ha dejado de ayudarse los unos a los otros, porque todos lo único que quieren es, dame palabra, que venga el profeta, que venga quién sabe quién. Todos los cristianos están buscando palabra, quieren palabra, y una palabra que ya les dieron ni siquiera, todavía ni se cumple, y ya quieren otra palabra más para su vida. Pero no se dan cuenta que están esclavizados en la mente, no se dan cuenta que no tienen libertad en el corazón, no se dan cuenta que siguen cautivos y oprimidos por la vida pasada, y siguen con sus pasiones y deseos desordenados. Y Dios nos está hablando y nos está diciendo, como nos dice ahorita aquí en el capítulo 6, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos a yugos de esclavitud, porque el que nos hace esclavos es la carne y Satanás. Aleluya. Creo que el Señor Jesús nos demostró simbólicamente, pastor, con su muerte y resurrección. Para que tú tengas una libertad plena en Cristo Jesús, necesitas morir. Necesitas morir a tu carne, necesitas morir a tu yo, definitivamente. Y no andar buscando culpables, como bien lo mencionaba la pastora Cris, de nuestros actos, de nuestro pecado. Porque eso es lo primero que hacemos. Buscamos culpables, buscamos segundos, buscamos terceros, e incluso muchas veces hasta le echamos la culpa al pastor, porque decimos, no, el pastor nos está enseñando mal, nos está dando mala doctrina, y no es así. No es así, tenemos que verdaderamente morir para juntamente con Cristo Jesús resucitar a una nueva vida, y esa nueva vida se va a dar por medio del poder del Espíritu Santo. Ya lo mencionábamos, que no hay otra forma, no hay otro camino, simplemente que muchas veces queremos seguir viviendo en lo mismo, queremos estar en lo mismo, y yo sé que esta palabra puede ser repetitiva entre nosotros tres, de hablar que siempre es lo mismo, pero tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, como lo hizo Pablo, y depositarla en el Espíritu Santo para que sea Él quien transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, porque por medio del Espíritu Santo es quien nos hace dar testimonio de Cristo Jesús. No hay otra forma, y lamentablemente pues queremos seguir viviendo en el emocionalismo, queremos seguir viviendo de esas palabras, como bien lo decía usted, esas palabras que nos trae otro hermano, que nos trae otro profeta, que nos trae otro invitado a predicar. Queremos recibir de fuera la palabra, queremos recibir de fuera la exhortación cuando se te es dada en casa, cuando la corrección se te es dada en casa. Pero, claro. De casa no queremos recibir absolutamente nada. Que lo primero que dicen, ¿quién lo dijo? Conoce vida, el hermanito le vino a chismear lo que estoy pasando y por eso me lo está diciendo. O a veces el Espíritu Santo nos pone y empiezas a buscar, es que la iglesia es demasiado chismosa, es que porque tú sabes que estás viviendo en pecado, y a veces ni el vecino sabe lo que tú estás pasando, pero tú ya en tu cabeza te haces una maquinación. ¿Por qué? Porque tu cabeza está pensando en el ocio, como decíamos, porque no tienen la mentalidad de Cristo, porque no tienen a Cristo en la mente. Yo quisiera hacer una reflexión, a ver si ustedes me lo permiten, amados. Amén. ¿Qué dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5? Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios
como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero más arribita, en Efesios 4:30, dice algo importante que me dirán ustedes qué tendrá que ver. Voy a lo siguiente, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver, cuando nosotros hemos salido de esclavitud o cuando nosotros estamos en el proceso, cuando nosotros recibimos el sello de autenticidad del Espíritu Santo, cuando nosotros podemos decir que realmente nosotros como hijos amados somos sellados por el Espíritu Santo, porque un sello posee diferentes características. Que en una empresa donde tú pones un sello significa la marca de la empresa, significa la eficiencia, la eficacia de una empresa. Pero si nosotros hemos recibido un sello, ese sello debe de ilustrar la vida del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. El sello que transmite, el sello tiene que transmitir, como en una empresa, transmite ideas de la empresa, quién es, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos generales, específicos, etcétera. Pero hablando del Espíritu Santo, el sello que transmite las ideas de garantía, las ideas de juramento, confirmación, justicia, autenticidad, fundamento, seguridad, irrevocabilidad, preservación, y se menciona en varios pasajes de la Escritura. Esta señal es señal de que fuimos aprobados por el Espíritu Santo y significa que ya no somos más esclavos ni del pecado ni de la carne, sino que realmente estamos viviendo y hemos sido garantizados que ya somos propiedad de Dios. Una persona que está esclava del pecado, ¿será garantizada con ese sello? ¿Cómo ven ustedes? Porque si yo con ese sello transmito la garantía y la seguridad de mi redención, el sello, si el sello me identifica que yo realmente soy del Señor, entonces significa que yo me tengo que parecer al Señor para poder haber obtenido un sello de garantía. Amén. Amén. Porque ¿qué pasa? Mucha gente. Creo, pastor, como bien expuso el ejemplo de trabajar en una empresa, creo que cuando tú trabajas en una empresa, tienes toda la cobertura de la empresa. La calidad es importante, el producto es importante, el servicio es importante, la puntualidad es importante. Todo para lo que trabajas es importante, todo para lo que trabajas es eficiente, porque es el resultado de tu trabajo, ¿verdad? Entonces, así mismo es en la palabra del Señor, así mismo es en el entorno del Señor. Nosotros le vamos a tomar importancia cuando tengamos esa identidad. Ahora estaba hablando de identidad, pastor, estaba hablando de cómo tenemos la identidad, cómo somos sellados por el Espíritu Santo, y es quien da testimonio de cada uno de nosotros. Claro, amén. Andar confesando que somos pastores, no es necesario que andemos confesando que somos profetas, que somos predicadores, que hacemos actividades, que hacemos liberaciones. No es necesidad no habría necesidad de hacer todo eso. Únicamente basta con que el Espíritu Santo esté en nosotros para que las cosas se hagan y para que Él mismo dé testimonio de lo que somos. Amén. Y eso tiene que ver mucho en nuestra comunión. Amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien habla por nosotros. Es nuestra carta de presentación. La da el Espíritu Santo. No decir sí. yo soy. A mí también me llamaba la atención. ¿Mande? Sí, amén. Sí, a mí también me llamaba mucho la atención lo que dice el capítulo 3 de Filipenses, donde dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, no teniendo confianza en la carne, si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo.
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Oh santo, ¿qué dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, santo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol Pablo? Claramente habla del poder de la resurrección. Habla completamente de que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, somos resucitados en él. Y si somos resucitados en él, entonces el poder libertador de Jesús llegó a nuestras vidas. Pero porque hubo disposición, porque hubo entrega, porque realmente tuvimos comunión con el Espíritu Santo, porque realmente tenemos que entender el incomparable valor de Cristo que tiene en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el espíritu, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué significa? Que el Señor es el verdadero libertador de todas las almas, de todo el universo. Él es el único que puede libertarnos, no hay más. Es el único que puede libertarnos ahora. ¿A través de quién? Nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo para que nos enseñara todas las cosas y nos recordara todo lo que Él nos ha dicho. Los mismos discípulos, los apóstoles, lo entendieron después de que lo recibieron. Y en el poder del Espíritu Santo, no solamente Jesús libertaba, sino ellos en el poder de la resurrección testificaban de la resurrección a través del poder que había sido depositados en ellos por el Espíritu Santo. Y nadie que no tenga el Espíritu Santo podrá ser libertado de la muerte, de las ataduras. Nadie puede ser libertado de fortalezas para vencer tentaciones, de la culpa y de la condenación, porque Él rompe cadenas, Él rompe patrones mentales destructivos, Él rompe todo aquello que nos tiene atado en esta tierra y nos hace vivir en la única y verdadera libertad, que es vivir la vida plenamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén, santo. Santo. Ay, ya me prendí, ya que no le apaguen todavía, que me esperen unos 15 minutos para amarrar bien este rollo. Pues ya lo dijo todo. Sí, no, hay mucha todavía cosa que decir. Pues simplemente hay que ser agradecidos con el Señor, porque a través de ese sacrificio, de esa resurrección que Él hizo, hoy tenemos la oportunidad y tenemos que tener ya esa disposición de querer hacer una renovación, porque Jesús siempre va a querer hacer las cosas en nuestra vida, siempre te va a decir que sí, porque Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para mí. Él no quiere no quiere verte esclavo, quiere verte libertado, pero es más de nosotros, es más de decisión, es más de perseverancia, es más de fe, es más de comunión. Si no hay fe, si no hay perseverancia, si no hay decisión, si no hay comunión, vamos a seguir igual, la verdad. La verdad, ¿saben qué? Estaba viendo, me acordaba del libro de Hebreos, capítulo 7, donde se habla del sacerdocio de Melquisedec. Si se acuerdan ustedes del sacerdocio de Melquisedec, porque ahí dice, creo en Hebreos 7, dice que ha cambiado el sacerdocio y dice claramente, necesario es que haya también cambio de ley. No sé si acuerdan ese versículo, sí. Es ahí más o menos por el 11, por el 12, si no me equivoco, déjame lo busco. Dice, y aquel de quien Dios hizo esto es de otra tribu. Dice, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. Y esto fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa esto? Nuestro gran sumo sacerdote eterno sobre el sacerdocio del antiguo pacto, el nuevo pacto, Jesucristo es nuestro nuevo sacerdote, y sin sacrificio no hay perdón de pecados, y sin sacrificio no hay restauración. Mientras Aarón entraba en el lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo de Israel con sangre de animales, Jesucristo ofreció una vez y para siempre un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Al entrar en el lugar santísimo con su propia sangre, a inaugurar un camino nuevo y vivo para que todos tengamos acceso a Dios. Ese sacerdocio verdadero, ese sacerdocio que nos salva, ese sacerdocio que nos liberta, es el sacerdocio que nos quita los llagas de esclavitud, porque en la cruz fue hecha completa la verdadera libertad que hoy tenemos, pero que nadie reconocemos y que a nadie nos importa y que no le interesa al mundo entero, la verdadera libertad que está en la cruz del Calvario, en la cruz. Y a mí me duele en todo mi corazón saber que ese sacerdote eterno que está sentado a la diestra del Padre sufrió todo lo que sufrió, nos quitó. ¿Por qué fue puesta una corona sobre su cabeza? Esa corona de espinas, ese tiene un significado espiritual para quitar todo mal pensamiento y todo lo malo que nos condena en la mente. Porque fue una lanza en su costado, para que atravesó su corazón, para restaurar el corazón de hombre, para decir, hijo mío, dame tu corazón y miren tus caminos por mis caminos, porque tus caminos no son mis caminos, tus designios no son tus designios. ¿Qué pues estamos esperando? A través de sus llagas fuimos curados, a través de todo y cada una de las 7 señales que tuvo Jesús en su crucifixión, trajo libertad. Nosotros tenemos 33 vértebras que sostienen nuestra columna. En esa columna están totalmente todo los sistemas nerviosos conectados. 33 años tenía Jesús cuando padeció y 33 son las vértebras que sostienen la vida humana. Así es que también fueron, ¿cuántos? 39, casi 40 azotes con los cuales cada azote fue matando toda enfermedad, toda esclavitud. Ahí fue donde nos dio la libertad. La libertad está en la sangre y en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ya me calmé. Santo. Tenías que sacarlo. Es que es hermoso. Y infinidad de cosas que nos habla el Señor. Es que quiero decir 50,000 cosas, ¿sabes? Amén, adelante. Santo. Que sea el Señor. Oh, Santo, Rey de Gloria, pues aquí nos están diciendo fuego de Dios y nos están diciendo que quieren una segunda parte de la libertad en Cristo. Amén. Oh, Santo. Gloria a Dios. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para eso. ¿Qué, Pastor Darío? Ya cálleme, dígame, pastor, ya cállese. Pero la verdad es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hay que dejar que el Espíritu Santo hable. Nuestro gran sumo, al que se le un que todo nombre, ese noso hombre es la diligencia. Oh, Santo. Dice, está de acuerdo, Proverbios 13:14, 13:4, algo así, creo que es Proverbios 13:4, que dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será próspera. Aleluya. Con eso yo termino mi participación. Que dicen, ya cállese. Ya cállese. Ya me puse como el apóstol Virgilio. De la hora 20 minutos.
Gracias por participar su hora, apóstol. Del Pastor ángel. Darío, sus 10 minutos y mis 10 minutos. Mira, de veras, aquí se siente el fuego, aquí se siente la gloria. Se siente, de verdad, siento el poder de Dios, de verdad, lo siento bien fuerte. Lo siento bien fuerte. Gloria al Altísimo. Oh, Santo, Rey de Gloria. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Algo más que desean agregar, amados? Que no se despeguen de la mano de Dios. Clamen y pide a Dios que enseñe, que prenda este fuego cada día en ese avivamiento. Pastor Darío. Que nos demos la oportunidad de verdaderamente conocer al Espíritu Santo como persona y no como algo emocional, no como, pues algo como bien lo habían dicho, como algo de cada día de culto, sino realmente conocerlo como persona y para que nosotros podamos ser guiados por medio de Él. Recordemos que el Señor ya no nos pide sacrificio, sino nos pide obediencia. Y a través de la obediencia viene la libertad, a través de la obediencia hay sanidad, a través de la obediencia hay liberación. Entonces, pues porque así como dice, claro, y como dice. Cuando hablo de obediencia, pastor y pastora, engloba todos los conceptos que el Señor manda a hacer a cada uno de nosotros. Habla en torno a todo. Y lo importante aquí es seguir teniendo esa comunión con el Señor y no despegarnos, porque cualquier puerta que se abra, entra el espíritu del maligno en nuestra vida y empieza a hacer y deshacer de nosotros, y muchas veces para muchos ya es tarde. Para muchos sabemos muy bien que se quitan la vida por trastornos, por depresiones. ¿Y por qué? Porque le permiten a Satanás que gobierne completamente en su mente, en su corazón. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios gobierne en nosotros, tenemos y creemos, sabemos que somos hijos del Señor, somos linaje escogido del Señor y tenemos esa promesa activa en nuestra vida. Entonces, perseverar y tener obediencia es lo más importante para mí, ¿verdad? Para que siga habiendo una transformación, y no solo en mi vida, sino en la vida de la gente que nos ve cómo nos movemos, que nos ve cómo actuamos, que nos vea qué decisiones tomamos, que nos ve qué actitudes tenemos. Creo que es lo más importante. Jesús lo hizo por medio del sacrificio y la resurrección. También nosotros tenemos que hacerlo como testimonio vivo en nuestra vida, para que la gente se siga salvando y siga saliendo de esa esclavitud que hoy en día están. Amén. Hermoso, pastor, hermoso. Una palabra muy certera, muy cierta, muy hermosa. Pastora, profeta, ¿gustas decir algo? Pues yo solo decirles que todos los días agradezcanle a Dios por la misericordia y el amor que nos da. Porque si Él no nos da esa misericordia y esa gracia todos los días, creo que como humanidad ya estuviéramos desechados. Amén. Y también les quiero prácticamente pues compartir, ¿no? Que pues no nos alejemos del Señor. Sí, no nos alejemos del Señor y pidamos cada día que Él nos llene más, que Él nos llene de esa presencia y que nos ayude a no caer, que nos ayude a no tropezar y que nos ayude a llegar a esa santidad perfecta que Él quiere que lleguemos cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Sería todo, amados. Amén. Yo dije que ya quería decir algo, pero ya ve que ya me conoce. Entonces ya ve que me das. Yo solamente quiero decir algo que también está ahí en la palabra. A mí me gusta mucho el libro de Hebreos porque exalta a Cristo de una manera preciosa y sin medida. Porque exalta el sacerdocio verdadero con Cristo. No de los levitas, no de los sumos sacerdotes del antiguo pacto, del tabernáculo anterior, sino de un nuevo pacto. La palabra se dice en Hebreos 7, versículo 26, porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado. Él es el mediador de un buen nuevo pacto. Ese pacto nos da libertad, nos permite vivir en Cristo, nos permite ese hermoso, cuando Él se ofreció a sí mismo, porque la ley constituye nuevos sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo lo hizo perfecto para siempre. Y en esa perfección, siendo inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, así Dios nos quiere a nosotros también. No podemos ser más sublime que los cielos, porque Él es el gran sumo sacerdote de nuestras vidas. Pero sí creo que nos dice santo, inocente y sin mancha. Busquemos, amados, ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Con una manchita no podemos entrar al reino. Los bendecimos con toda bendición espiritual en las regiones celestes con Cristo y deseamos que tengan una extraordinaria noche llena de bendición, llena de poder. Declaramos por el poder de la palabra sanidad, declaramos milagros, prodigios, sanidades, declaramos el poder de la resurrección en su vida, en su corazón, que el Señor rompa toda atadura, que el Señor quiebre toda cadena, que el Señor abra las puertas de la cárcel, que el Señor empiece en este momento a quitar todas fortalezas de vuestra mente, todas fortalezas de nuestro corazón, y que dejemos de hablar mal de nosotros mismos y que empecemos a hablar lo que es verdadero, lo que es de buen hombre, a Cristo resucitado, el cual está sentado a la diestra del Padre y es más sublime que los cielos. Amados hermanos, amados de mi corazón, nos faltó el pastor José Carlos y lo bendecimos donde quiera que se encuentre en este momento, pero a ustedes también que están aquí, los bendigo. Doy gracias a Dios por este hermoso equipo de trabajo, por estas hermosas personas que Dios me ha permitido tenerlos, estar unidos. Yo siempre les pido y les voy a pedir que siempre estemos en la unidad del Espíritu, que siempre nos ayudemos los unos a los otros y que cuando nos veamos a alguien caer, que nos ayudemos, que nos levantemos y que jamás nos juzguemos. Sean grande y abundantemente bendecidos, amados. Los bendigo y le doy gracias a la pastora Ana Cristina Gerardi por la oportunidad que nos da de llevar un mensaje de bendición, un mensaje de poder. De verdad que estuvieron todos geniales. Perdónenme si soy medio arrebatado y de repente quiero arrancar la palabra, pero mi pecho no es bodega y por lo tanto no puede almacenar nada. Así es que, amados, que tengan una excelente noche. Yo creo que nos quedamos, viene una alabanza de adoración y nos quedamos un momento para estar en contacto con la pastora Ana Cristina Gerardi. Buenas noches, amada. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, amados. Gracias, amados. Gracias. Gracias. Muchos buscan la salida en otro lugar y no hay salida, y no hay salida. Corren por los valles en la oscuridad, donde no hay vida, donde no hay vida. Descubrí que
haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí, haz lo que quieras hacer.